Sí, pero entonces aquí la pregunta que es necesaria hacer es: ¿a quién está predicando Pablo? ¿A Jesucristo como Dios, o al Dios de Israel como Dios y a Jesucristo como su Hijo? Son dos cosas diferentes. Y esta es parte de lo que te interesaba, entiendo, discutir hoy, porque la pregunta de fondo es cómo lo entendían los griegos, qué estaba diciendo Pablo y cómo lo entendían los cristianos primitivos, los del primer siglo, ¿no? Sí. Sí, justamente en torno a estas preguntas vendría lo siguiente acerca de la divinidad de Jesús, ¿no? ¿Qué es el Memra? ¿Qué es el Membra? El Membra es un término arameo que varios de las escrituras hebraicas, lo que será nuestro Antiguo Testamento para los cristianos, fueron traducidas al arameo en un periodo cercano a la época cristiana, digamos, un poquito antes, quizás desde el 300 antes de Cristo, pero con certeza en el siglo I, antes y después de Cristo, también un poquito después, se estuvieron traduciendo las escrituras del Antiguo Testamento por los judíos al arameo, porque ellos habían dejado ya de hablar el hebreo como un idioma cotidiano, y entonces lo que hablaban ahora era arameo desde que habían regresado de la cautividad en Babilonia. Entonces, en estos, nosotros le llamamos a estas traducciones targums. La palabra aramea targum quiere decir traducción. Formalmente cualquier traducción en arameo es un targum, pero en las ciencias bíblicas se ha reservado el término targum, o targumes en plural, para referirse a las traducciones que se hicieron al arameo desde el hebreo. Y en estas traducciones arameas, el equivalente a la palabra, a la raíz hebrea dabar, que es palabra, se traduce, y otras se traducen con la palabra aramea membra, que al griego se va a corresponder con la palabra logos, que todo cristiano ha escuchado alguna vez. En algunos targum, de lo que pude estar checando en una enciclopedia en línea de los judíos, hablan del Membra como si tuviera una especie identificado con Dios, identificado con la divinidad. Entonces aquí me surge la pregunta de, a partir de Filón de Alejandría, podríamos hablar de cierta identificación de la palabra Membra, logos, con Dios, o a partir de cuándo podríamos sacar ese identificado. Lo hiciste muy bien, porque es realmente Filón. Digamos, este es uno de los problemas de hablar de la historia, porque finalmente, ¿quién sabe qué pasó en la historia? Lo único que nos queda son algunos registros de algunos autores. A lo mejor hubo alguien antes de Filón, o puede ser, pero lo que sabemos con certeza es que el primero que va a desarrollar estas ideas desde el judaísmo es Filón. ¿Quién es Filón? Es un judío que nace en Alejandría. En aquella época, Filón estaba viviendo a finales del siglo I antes de Cristo y principios del siglo I después de Cristo. Entonces, en aquella época, la ciudad de Alejandría es una ciudad, primero, sumamente helenizada. Es decir, aunque está en Alejandría, en Egipto, desde la conquista de Alejandro Magno, pues toda esa región se helenizó. Y si ustedes no lo saben o no lo recuerdan, Alejandro Magno estudió con uno de los grandes filósofos griegos, ¿verdad? Aristóteles fue su maestro. Entonces, cuando Alejandro Magno va conquistando el mundo, va además estableciendo una estructura de pensamiento al estilo de Aristóteles. Pero después, muy pronto después, la filosofía de Aristóteles no va a ser la más importante. La que se va a empezar a imponer va a ser la que generó Platón. Y entonces Alejandro Magno lo que hace cuando muere y se reparte sus conquistas entre sus generales, la parte de Egipto le toca a Ptolomeo, al general Ptolomeo de Alejandro, y él, que también había estudiado con Aristóteles, era otro de los nobles macedonios que estudió con él, hace una copia de lo que había hecho Aristóteles. Por ejemplo, Aristóteles en su liceo, porque él fundó
fundó una institución de educación a la que llamó liceo, así como Platón tenía su academia. Entonces él funda un liceo y entonces los Ptolomeos hacen lo mismo. Es decir, en su liceo, allá Aristóteles era macedonio, tenía un zoológico, tenía un jardín botánico, tenía una biblioteca donde tenía más de 100 constituciones de otras tantas ciudades griegas. Entonces hacen lo mismo los Ptolomeos y fundan la famosa Biblioteca de Alejandría, que tenía su zoológico, que tenía su jardín botánico, en fin. Y en este ambiente de tanta cultura griega es donde nace Filón. Pero Filón es un judío. Sabemos que por aquella época Alejandría era tan grande que además de ser una de las principales ciudades de este mundo antiguo, tenía 4 barrios con un montón de gente. Ahorita no recuerdo el número exacto que se ha calculado, pero en 2 de esos barrios, eran el Alfa, el Beta, el Gamma y el Delta, en 2 de ellos la mayoría de los habitantes eran judíos. Entonces la cantidad de judíos en Alejandría era realmente importante. Había una tradición larga de tener las escrituras hebreas traducidas al griego también ahí, en la famosa versión Septuaginta. Sabemos que por ahí del año 180 a.C. ya están traducidas por lo menos el Pentateuco y quizá más libros. Entonces cuando nace Filón, pues Filón nace en un ambiente de habla. Y sin embargo, a pesar de eso, parece ser, por diversas fuentes, que los judíos en sí mismos eran muy poco proclives a tener esas relaciones con el mundo helénico, se aislaban, eran bastante más cerrados. Pero en fin, Filón, entre otras cosas que hizo, fue estudiar la filosofía griega. La palabra membra tiene que ver con la palabra logos, es el equivalente, uno de los equivalentes arameos de logos. Y logos es un término esencialmente filosófico, que podemos rastrear hasta los presocráticos. Es decir, ahora me voy a ir desde el siglo I a.C. hasta el siglo III o IV o V a.C. Inclusive tengo que llegar hasta los presocráticos que están en la región del Mar Jónico, a la ciudad de Éfeso. Sabemos que en Éfeso, digamos, donde va a vivir Juan y va a escribir su evangelio, que va a visitar Pablo, por ejemplo, les va a mandar una carta. En esa ciudad, 500 años atrás más o menos, vive un hombre, un filósofo, un noble, ¿verdad?, de familia próspera ahí de la ciudad, que se dedica a hacer filosofía. Es uno de los primeros filósofos. Y este filósofo tiene una serie de ideas muy chistosas. Por ejemplo, él afirma que todo cambia, las cosas no siguen siendo las mismas. Se llama Heráclito. Y Heráclito es, de los que sabemos, el primero que desarrolla una filosofía con el logos como centro. ¿Qué quiere decir? Todos los presocráticos están interesados en entender el mundo externo. Les interesa mucho conocer lo que está afuera, de qué está hecho el universo. Unos van a decir que de agua, otros que de tierra, otros que de fuego, otros que de números, ¿verdad? Por ejemplo, Pitágoras va a decir que toda la realidad es matemática, otros que de átomos. Demócrito. Y en ese interés por entender lo que es la realidad, este filósofo va a desarrollar un pensamiento sobre el logos, pero no entendemos bien qué quiere decir el logos. Entonces déjenme ponerlo de la siguiente forma. Logos, en un sentido muy estricto para la mentalidad griega de aquel periodo, a partir de todo lo que conocemos hoy, quiere decir una estructura ordenada, desde el punto de vista lógico, racional. Nosotros podríamos decir hoy que equivale a un plan, pero a un plan en el aspecto de las partes teóricas que están concatenadas desde un punto de vista lógico, racional. Esa es quizá la esencia de la palabra logos. En la ciencia podríamos verlo como inteligibilidad, o sea, para que hablemos de que haya teorías del universo, etc., hemos de tomar casi como por axioma o postulado fundamental de que en la ciencia es posible hablar de que podemos modelizar el universo, que puede haber modelos del universo. Pero para que puedas hacer el modelo del universo necesitas el instrumento para hacer el modelo. ¿Y qué instrumento es ese?
la razón. Eso. Entonces, logos, si lo traducimos como razón, que de hecho es la forma en que la traduce el Papa Benedicto XVI en su famoso discurso de Ratisbona, aquel que le causó tanta animadversión por los musulmanes, ¿se acuerdan? Bueno, él está hablando ahí de que Dios es razón, Dios es logos, y él quiere irse por esa vertiente helénica y decir es que es la razón, la capacidad de unir conceptos de una manera lógica, de cierta forma, para entonces obtener respuestas. Eso sería el logos, pero eso es lo que yo te puedo decir. Hay mucha discusión entre los expertos de Heráclito y los presocráticos sobre qué quería, o sea, qué estaba pensando Heráclito cuando hablaba de logos, vayan a saber. Pero lo toman varios filósofos como Platón. Cuando Platón toma esta idea de logos, la injerta y la modifica en un modelo global de lo que es la realidad. Y entonces ya Platón va a empezar a hablar de algo que podemos, que va a ir variando conforme los pensadores vayan evolucionando, que podemos llamar el uno, el pensamiento central del universo, lo que hay construido, cosas así. Entonces